Amigos, la verdad que hay tanto por hablar de Kyrgios en los últimos días que he decidido esperar y tratar de condensar en un solo video y poder abrir el debate con ustedes, que me parece lo más interesante. Después de un montón de meses que no escuchamos nada, al menos nada positivo de Kyrgios con una raqueta en la mano, sino un montón de otros problemas en cuanto a lo físico, en cuanto a las recuperaciones, en cuanto a los problemas legales. Y en la última semana tuvimos un bombardeo de noticias, de declaraciones propias, de comentarios de colegas, de repasos, de momentos dramáticos que datan de 2019 con las propias palabras del australiano, hablando de sus pensamientos suicidas, temas muy delicados de tocar que vamos a tratar de hacerle un approach lo más respetuoso posible y también tomando una coherencia con todo lo que hemos hablado de Kyrgios en los años que han pasado. No es la primera vez que vamos a hacer un video de Kyrgios en este canal. Seguramente, esperemos, no sea la última. La exacerbada expectativa que siempre existió con Kyrgios y que sigue existiendo por propias palabras de Carlos Alcaraz, diciendo Kyrgios es el único que podría complicar a Djokovic en Wimbledon. El propio Kyrgios diciendo si no soy yo no es nadie. Cuando lo vemos regresar al circuito en su superficie favorita, en un estado de forma que dista horrores de su versión del año pasado. Ni hablar de su mejor versión, año 2017, año 2018, cuando era realmente un factor y un peligro para los Nadal, para los Federer, para los Djokovic, donde se había notado varias victorias consecutivas. Pero me gustaría arrancar con el tema más serio, que es el hecho del estado preocupante de salud mental, el propio australiano ubicándolo después de la derrota ante Nadal en Wimbledon, hace ya unos 4 años, y diciendo que había utilizado una manga para cubrir su brazo y no mostrar todos los cortes que se había hecho. Yo me he tenido que enfrentar a un montón de críticos y defensores de Kyrgios, poniéndolo a Nick como el ejemplo a seguir, como la personalidad necesaria en la ATP para hacer un contraste de las imágenes intocables e impolutas, sobre todo de Nadal y Federer. Está claro que Djokovic tiene un perfil completamente diferente. Yo siempre he sido crítico de Kyrgios. Estamos hablando de un jugador, de una persona, de un ser humano, con gravísimos problemas de salud mental, con un desequilibrio emocional hasta el punto de pensar en el suicidio. No podemos poner una personalidad así que por propias palabras hablaba de un abuso de sustancias de todo tipo, alcohol, drogas y un comportamiento que estaba completamente descarrilado por todas estas crisis personales que estaba atravesando. Entonces uno tiene que hacer una autocrítica, digo, en general. Deberían, algunos. Estamos hablando y poniendo de ejemplo el comportamiento de alguien que estaba enfermo, adicto a sustancias peligrosas, en un momento completamente oscuro de su vida en el que pensaba quitarse la vida. Eso es lo que ponemos como ejemplo para las nuevas generaciones y ese es el ejemplo que muchos chicos veían y eso me ha tocado como formador también. Tener jugadores de 14, 13, 15, 17, 18 años con la imagen de perfil en WhatsApp con la foto de Kyrgios. Porque yo quiero ser como Kyrgios, porque él es un bad boy y tiene las chicas y los autos y aparte juega los videojuegos y aparte gana mucha plata. Yo no quiero ser el número 1 del mundo, quiero ser como Kyrgios. Yo siempre ponía como ejemplo el hecho de que Kyrgios no consiguió su nivel cortándose el brazo, pensando en el suicidio, abusando de las sustancias peligrosas e insultando a medio mundo, haciendo espectáculos reprobables en el medio de una cancha, insultando umpires, insultando público, insultando rivales, siendo suspendido y multado por, en algunos casos, cientos de miles de dólares. Ese comportamiento no llevó a Kyrgios de la nada a ser un atleta multimillonario popular en todo el mundo. Lo que lo llevó a ese nivel fue el trabajo de día a día, fue el tener un equipo físico de trabajo, el tener un equipo técnico de trabajo y tener un enfoque que se podía ver en su propio andar.
uno veía la estampa de Kyrgios en 2017 y uno decía, este es una super atleta de primerísimo rendimiento, alto, flaco y estilizado, que puede competir al mismo nivel con Djokovic, Nadal y Federer. No es la imagen que tuvimos en 2019, 20, 21 y tuvimos un renacer en Wimbledon, que obviamente hay que destacar el gran talento, la gran facilidad, el enorme saque y la muy buena derecha. Eso es lo único que podemos sacar de Kyrgios. ¿Cómo sacar, quizás? Si uno tiene esas palancas, si uno tiene ese físico, si uno tiene ese timing. Incluso la derecha sería muy discutible de poder imitar, replicar en un entrenamiento. Todo lo demás en el juego de Kyrgios sería muy poco recomendable. Su approach en cuanto a cómo prepararse para el circuito es prácticamente y básicamente lo opuesto que uno necesita hacer. No podemos poner como ejemplo a una persona que está atravesando un momento tan oscuro de la existencia. Creo que hay que hacer una autocrítica y darse cuenta que lo que estaba demostrando Kyrgios eran síntomas de una crisis personal muy, muy grave. Eso por un lado. Después, analizar brevemente las expectativas completamente desmedidas con respecto a esta temporada. Ya lo vimos regresando a Kyrgios, perdiendo en primera ronda con varios kilos de más y siendo una sombra de lo que fue hace 365 días. Recién está regresando. Pensar que puede alcanzar niveles parecidos al del año pasado es extremadamente optimista. Porque incluso el año pasado estuvimos hablando de un Wimbledon muy, muy particular, donde el único nombre realmente que resalta de sus 5 victorias, yo decía, puede dar varias campanadas, pero yo no creo que pueda dar 7 campanadas en un torneo de Grand Slam, así sea Wimbledon, donde se acomoda de la mejor manera a su estilo de juego. Esa victoria fue ante Stefanos Tsitsipas, un jugador que ha tenido graves problemas para poder ganarle a Kyrgios, que está 4-1 debajo en el head-to-head, y que luego para llegar a esa final pudo, o tuvo la oportunidad, la suerte, la fortuna o lo que sea, de no tener que jugar el partido de semifinal contra Rafael Nadal porque Rafa se había retirado antes de arrancar ese partido. Muy curiosamente, muchos habían dicho y asegurado que seguramente Kyrgios iba a arrasar a Nadal pese a haber perdido en la anterior oportunidad con cierta claridad en aquel choque. Estamos hablando de un Rafa que venía de ganar Australia de Roland Garros, pero por algún motivo no tenía ninguna chance ante un Kyrgios que ni siquiera llegaba como preclasificado. Yo creo que hay una desmedida expectativa con el tema Kyrgios. En la final, posibilidades reales ante Djokovic creo que no habían. Creo que hay que moderar muchísimo el tema de las expectativas. Hay que enfocar principalmente en el hecho de la salud mental, y eso es lo que yo le diría si tuviese algún tipo de relación con Kyrgios, si estuviese en su equipo de trabajo, que él no es muy adepto a tener. Es decir, Nick, es el momento de enfocarse un poquitito más, de tratar de llegar a Wimbledon con un approach lo más parecido al del año pasado, en el cual te salteaste Roland Garros para prepararte a conciencia para Wimbledon, y cuando te preparaste a conciencia para un torneo, fue el mejor resultado de toda tu carrera deportiva. Lo bueno de Kyrgios y lo que podemos destacar de Kyrgios fue hasta 2017-2018, cuando teníamos a un atleta súper estilizado y capaz. Y luego tuvimos un bache donde pudimos ver claramente el comportamiento completamente errante de Kyrgios, iba a decir Djokovic, producto de todos estos problemas personales tan complicados y tan graves. Y luego tuvimos el pico de rendimiento en Wimbledon, donde básicamente privilegió toda la temporada para poder llegar a ese torneo donde él veía su única gran y enorme chance, y quizás la última, de poder ganar un gran torneo. Eso es básicamente lo que yo quisiera aportar en este video como disparador del debate. No hay reglas en cuanto a los comentarios, más allá del respeto que siempre se pide. Hablar de Kyrgios en su comportamiento que para muchos era tan necesario para el circuito, hablar de sus posibilidades a futuro, pensar que merece un lugar entre los favoritos en Wimbledon,
Eso ya lo dejaría para ustedes, para lo que opinan, para sus comentarios y obviamente yo sumarme también al debate, así que ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.